Hola hermanos, les doy la bienvenida a esta clase del día de hoy, del domingo 21. Vamos a hablar de la Alma 13 al 16. Vamos a aprender un poquito sobre las experiencias de Alma y Amulek y de las distintas situaciones que ellos vivieron y tuvieron que sufrir para aprender una buena lección que quiero compartir con ustedes. Vamos a dar primero que todo un poquito de contexto, ¿cierto? Para explicar un poquito. Bueno, Alma estaba yendo a enseñar, ¿cierto?, a distintas partes del pueblo. Y para poder hacer esta misión, el Señor le mandó a buscar a un hombre, ¿cierto? Que se llama Amulek. Alma y Amulek juntos comenzaron a predicar y se encontraron en una situación rara en la cual un hombre llamado Serrón se le apareció y comenzó como a increparlo, ¿cierto? Serrón es un anticristo y él estaba ahí básicamente usando palabras lisonjeras para hacer que ellos se equivocaran y tratar de desmentir lo que ellos enseñaban. Alma y Amulek fueron tan fuertes en su testimonio que lograron hacer no solamente que la gente escuchara, sino que el mismo Serrón se dio cuenta de que estaba equivocado y cambió su forma de actuar y quiso arrepentirse, ¿ya? Pero lamentablemente parte del grupo y sobre todo el juez superior de la tierra eran completamente contrarios a la enseñanza de Alma y Amulek. Y eso provocó que ellos dejaran de, no solamente obligaran a que dejaran de enseñar, sino que echaron a un grupo del pueblo que era creyente, y al resto de este pueblo los comenzaron a torturar y les hicieron cosas terribles, ¿ya? Incluso llevaron a Alma y Amulek a un lugar donde estaban quemando a esta gente y les hicieron ver estas cosas, estas terribles situaciones que estaban viviendo. Entonces, producto de esta situación en la cual estaban Alma y Amulek, Alma tuvo un pensamiento súper humano. Era un pensamiento que todos hemos sentido y que quizá algunos de ustedes están sintiendo en este momento. Ese fue el sentimiento de decir, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Ya, él veía a esta gente, probablemente él conocía a muchas de esas personas que estaban siendo quemadas y le dice a Alma, ¿cómo podemos dejar que esto pase? Si tenemos el poder del sacerdocio, ¿por qué no levantamos las manos y hacemos que se apague el fuego y que mueran todos los que están aquí, ¿cierto? Están aquí maltratando a nuestra gente. Y Alma le dice que no puede, porque el espíritu le dice que eso no corresponde, que eso es algo que tiene que ocurrir para sellar, por así decirlo, con la sangre de estas pobres personas, el destino que van a tener el resto, ¿cierto? Este destino para aquellos pecadores que realmente van a recibir un castigo. Y uno se pregunta y dice, pucha, ¿por qué el Señor deja que estas cosas ocurran? Si Él tiene el poder para evitar que estas cosas sucedan, ¿por qué no las deja pasar igual? Y el presidente Kimball nos va a hablar un poquito sobre esto. Viniendo de esta pregunta a Mulek, ¿cierto? Que dice, ¿por qué el Señor permite que ocurran estas cosas? ¿O cómo podemos dejar nosotros ver esto? El presidente Kimball, que fue un profeta de la iglesia hace varios años atrás, dijo lo siguiente, y quiero compartir con ustedes un poco de este discurso que él dijo. Y dice así, dice, ¿habría podido el Señor evitar estas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente, tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente e incluso protegernos de la muerte, si lo quisiera, aunque no lo hará. Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre queda anulado, y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Entonces comenzamos con esta pequeña reflexión donde el presidente Gimbal nos dice que el Señor tiene el poder, pero no interviene. Y la razón por la que no interviene tiene que ver con el albedrío y con el plan de salvación. Es importante nosotros poder entender esto porque es muy fácil hacer esta pregunta. Si el Señor tiene el poder, ¿por qué no actúa? ¿Por qué se queda ahí? Pero aquí nos dice de que es importante para el plan. Dice, si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas a medida que aprenden paciencia y longanimidad y dominio propio. Estoy agradecido porque aún por medio del sacerdocio no puedo sanar todos los enfermos. Tal vez sanar a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir, o aliviara el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de este modo frustraría los propósitos de Dios. Suena un poco cruel lo que dice aquí el presidente Kimball, pero la verdad es que está hablando del progreso de cada persona. Imagínense si nosotros como Alma y Amulet tuviéramos el poder de sacerdocio para hacer esto y decir ya desde ahora en adelante se acaba la pandemia. Quizás cuántas personas le estaríamos truncando su progreso
por intervenir con experiencias que ellos tienen que vivir. Nosotros mismos estamos aprendiendo mucho en estos meses y estamos progresando de cierta forma y quizás nos estaríamos truncando a nosotros mismos la experiencia de crecer, de aprender, de mejorar, de disfrutar del tiempo en la familia quizás o de aprender a fortalecernos por nosotros mismos. Esa experiencia, ese tiempo, no sabemos nosotros cuánto tiempo necesitamos y por ende no sabemos cuánto va a durar esto. Por ende, no podemos tener ese poder, ¿ya? Y imagínense qué podría pasar si nosotros realmente tuviéramos el poder de intervenir a ese nivel. El presidente Kimball dice, si tuviera un poder ilimitado, pero una visión de comprensión limitada, tal vez hubiera salvado a Binadí de las llamas cuando lo quemaron vivo, y al hacerlo, lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir y recibió la recompensa de un mártir, la exaltación. También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus enemigos, si tuviera poder sin límites. Seguramente lo habría sanado ese aguijón de la carne, y al hacerlo, tal vez hubiera malogrado el programa del Señor. Me temo que si hubiera estado en la cárcel de Carthage aquel 27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron el cuerpo del profeta, y el patriarca Hiram Smith los hubiera salvado de los sufrimientos y el dolor, pero los habría privado de la muerte y la recompensa de los mártires. Como dice, da aquí algunos ejemplos de él de cosas que, pucha, muchas veces algunos miembros cuando leen estas historias dicen, pucha, si yo hubiera estado ahí y tuviera el poder para hacer estas cosas, lo hubiera cambiado, hubiera hecho diferente esa situación, pero estaríamos truncando parte del plan, ya estaríamos truncando parte de las experiencias que eran importantes, como por ejemplo el tema de que el profeta José Smith muriera, estaba dispuesto a morir por su propio testimonio, dispuesto a morir por algo que él sabía que es verdad. Y eso también es parte de su testimonio y lo sella, como dice el presidente John Taylor. Si solamente un tonto está dispuesto a morir por una mentira, y el profeta murió porque él sabía que esto era verdad, estaba tan seguro de ello que estaba dispuesto a morir y dar su vida por ello. Por último dice, y con el poder ilimitado, seguramente habría querido proteger a Cristo de la agonía del Getsemaní, de los insultos de la corona de espira, de las humillaciones del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas y le habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo de su sacrificio expiatorio. Como nos damos cuenta, si él hubiera hecho por ejemplo, él decía el presidente Kimball, tener el poder de hacer todo lo que quisiera con el sacerdocio, quizás hubiera intervenido en la expiación. Jesucristo mismo decidió tomar esa copa y eso que él sí él tenía el poder para sanarse, él tenía el poder para no morir, pero decidió hacerlo porque entendía que había un propósito mayor. Lo que parezca una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que a pesar de nuestra visión limitada, sus propósitos no fallarán. Entonces, hermanos, tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Aunque suene irónico, debemos entender que no podemos entenderlo todo, pero sí tenemos que tener fe de que todo tiene un propósito. Y al llegar a otro pueblo se encontraron otra vez con Serrón y se dieron cuenta de que este hombre había cambiado completamente su posición en la vida. Él quería convertirse, deseaba bautizarse, estaba arrepentido, sentía culpa porque pensaba que por su culpa estaban sufriendo ellos. Y ganaron a un miembro súper fiel que antes estaba completamente perdido. Y toda esta experiencia fue necesaria para él, para ganar a Serrón y muchas otras personas que también se arrepintieron. Esta experiencia nos hace pensar en que no entendemos todos los propósitos y a veces sufrir es necesario. Ya algunas personas quizás están sufriendo en esta pandemia o se preguntan por qué hay que esperar todo este tiempo, por qué tenemos que vivir esta experiencia. La respuesta es que hay un propósito, quizás ahora no entendemos cuál, no sabemos cuál es el propósito específico para cada uno, pero yo les prometo que el Señor tiene un propósito. Yo sé que Él tiene una razón para todo esto. Muchos de nosotros teníamos quizás metas para este año, experiencias que queríamos lograr y se nos están truncando, por así decirlo, pero hay un propósito para todo esto y tenemos que desarrollar estos atributos que habla el presidente Kimball, ¿cierto? Más paciencia, longanimidad, la capacidad de seguir adelante con fe y vivir de esta. Ya quería compartir con ustedes esto, siento que es una de las experiencias más importantes para esta clase y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.